nos va a ayudar a hacer el registro de quienes están participando y si están conectados. También les pedimos que pues tengan su nombre completo. Bueno, tenemos ahora ya la ficha, pero a veces es un poco difícil llevar el registro así. Vamos a dar inicio. Bueno, pues entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del ciclo que hemos llamado Comunidad y Lengua. Hola Carlos, ¿cómo estás? Diálogos. De hecho, estamos parados. A ver, creo que entró un poco una conversación. Bueno, voy a retomar. Bienvenidos. El conversatorio se llama Acciones Colectivas y Literaturas y esta es la segunda sesión del ciclo que denominamos Comunidad y Lengua, diálogos en torno al fortalecimiento lingüístico, como parte de las actividades que de manera permanente se realizan a través del Semillero Internacional, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía aquí en la UAC. Es para nosotros un gusto que nos acompañen hoy 3 personas que son parte de 3 colectivos y que tienen una amplia experiencia en el trabajo con las literaturas, con la edición y con las nuevas propuestas que se están generando justamente desde la colectividad y de manera como autogestiva. Entonces, me voy a permitir presentarlos y está con nosotros también Mariana López en un horario muy diferente, acompañándonos. Ella es estudiante de la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe y ella también está conmigo moderando la sesión. Entonces, bueno, la dinámica es que yo voy a hacer como la presentación general de un poco de los colectivos y de las personas que nos acompañan y Mariana pues va a moderar la sesión. Y tendremos un espacio al final para preguntas y para conversar un poco, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar a Rosario Patricio Martínez, muchas gracias, que es presidente de Pluralidad Indígena 13 Raíces, que es un grupo cultural que se dedica a promover las lenguas y culturas indígenas a través de las literaturas en estas lenguas. Ella es originaria de El Duraznal, Ayutla, Ijes, Oaxaca, es licenciada en Derecho, es intérprete, traductora y evaluadora de intérpretes en lengua ayuk, es narradora y también es poeta, y es miembro del IAC y de la Organización de Traductores, Intérpretes, Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas. Muchas gracias por acompañarnos y por haber aceptado estar con nosotros hoy. También está... Al contrario, gracias. Muchas gracias. También está Héctor Martínez Rojas, que en el año 2019 inició el proyecto editorial Hora Librura, Cooperación Editorial, junto con los colectivos Enlen y Masá, Mazateco y Raíces del Verso. Este colectivo tiene 3 ejes fundamentales, que son pueblos originarios, pueblos indígenas y afrodescendientes. Héctor estudió la carrera en estudios latinoamericanos en la UNAM, es editor de libros en lenguas originarias y cuenta con más de 30 años de experiencia en la... ¿Me escuchan, verdad? Sí, me escuchan. Ya se escucha. Es que me salió un aviso como que estaba silenciada. Sí, se silenció un momento, pero ya se volvió a escuchar. Entonces presento otra vez a Héctor, o no sé si me escucharon esa parte. Sí, solo ¿Sí? se perdió como unas palabras. Ok, muchas gracias, Rosario. Bueno, es que dije, ¿qué es esto? Bueno, entonces, como les decía, Héctor es editor con muchos años de experiencia y bueno, es muy interesante el proceso que ha seguido en diferentes espacios y que continúa ahora de otra manera en Hora Librura. Y bueno, está en colaboración entre ustedes mismos como colectivos y eso también es un proceso interesante que nos gustaría como mostrar, ¿no? No solamente un colectivo, sino la vinculación
por ejemplo, con nuestro siguiente invitado, que es parte de Gusanos de la Memoria. Muchas gracias, Salvador Jaramillo. Gusanos de la Memoria es un proyecto cultural y editorial de la región de la Montaña Guerrero. Es un colectivo que trabaja en talleres de creación literaria, conversatorios sobre pensamiento propio, registro fotográfico y audiovisual con niños, niñas y jóvenes en las comunidades Mepa, Nahua y Nasabi, y que tiene como base la memoria oral y la creación desde las lenguas originarias de estos territorios. Salvador Jaramillo es egresado de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes en DIMBA con la especialidad en producción editorial. Ha participado en la edición de diferentes revistas y tiene una trayectoria también como diseñador gráfico y pues es quien está en representación también de este colectivo. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho su presencia y voy a ceder la palabra a Mariana López. Gracias, muchas gracias por la invitación y a ustedes por estar aquí escuchando y a los invitados por su tiempo. Entonces, como decía ya o quedaba claro de lo que hemos escuchado acerca de cada una de sus agrupaciones o colectivos, pues y un poco vinculado pues con el nombre de la mesa, pues nos interesa saber cómo qué acciones, qué actividades han llevado a cabo. Y pues dado que son tres grupos colectivos que tienen muchos puntos en común, pues en qué consiste como este elemento colectivo, ¿no? De qué manera han contribuido los diferentes miembros de sus agrupaciones para llevar estas acciones a cabo. Entonces, si Héctor Martínez puede comenzar, después Rosario Patricio y Salvador Jaramillo. Gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación que nos han hecho para participar en este conversatorio, ¿sí? Agradezco a la doctora Luz María Lepe haber hecho esta invitación y bueno, quiero iniciar esta conversación con unas líneas que escribió Manfred Max Smith para el prólogo de su libro La economía descalza, acerca del por qué no tradujo él mismo al español su libro que escribió en inglés, siendo él un hablante en español, ¿sí? Dice, como autor no soy capaz de traducirme a mí mismo. Si lo intento, acabo escribiendo otra cosa. Es un poco la magia y el misterio de los idiomas. Cambiar de idioma es como cambiar de mundo y en cada mundo vemos y sentimos los mismos sentimientos con ritmos, texturas y tonalidades distintas. No podemos permanecer neutrales. En cada mundo nos comprometemos de manera diferente, con la realidad o con la fantasía. Cierro comillas. Esto mismo me sucede con la edición de libros escritos en algunas de las lenguas que se hablan en México. Trabajar con los autores me ha enseñado a entender su pensamiento para poder trabajar y entender la versión castellana, en este caso. Se vuelve el primer trabajo colectivo, porque finalmente, entendiendo el pensamiento, entiendo su palabra. Y bueno, y el trabajo que en Oralibrura hacemos, quería empezar con eso, porque el trabajo que hacemos en Oralibrura es ese trabajo colectivo con los autores, con los ilustradores, con el diseñador. Y bueno, ahí empieza toda una colectividad para hacer estos trabajos. Y Oralibrura también nace con la participación de otros dos colectivos, El Enimaná, que es un colectivo mazateco que trabaja con jóvenes migrantes en la Ciudad de México de las comunidades mazatecas que salen de su pueblo y llegan a la Ciudad de México a trabajar. Y que además hacen un rastreo, un trabajo de saber dónde están establecidos estos jóvenes mazatecos, a qué se dedican, qué oficios están haciendo, ¿no? Y por otro lado, el colectivo Raíces del Verso, un colectivo asentado en Guadalajara, que ha trabajado también con jóvenes migrantes que van hacia el norte y que algunos se han quedado en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y bueno,
bueno, y Oralibrura, que tiene sus antecedentes editoriales y que hace este trabajo porque cree también, hay una convicción de que hay que trabajar también de la mano con estas comunidades, con las comunidades que están asentadas, en este caso, en la Ciudad de México, y ahora en este momento trabajando ya también junto con los autores, que también ese es el otro trabajo colectivo que hacen, ¿no? Estamos trabajando de manera horizontal esta creación de estos títulos de Oralibrura, de una manera horizontal en la que el autor participa en el proceso de la creación de su trabajo, en la revisión tanto de la traducción en español como en su propia lengua, y junto con los ilustradores, el ilustrador, la ilustradora, y también todo el proceso de diseño y llegando hasta lo que es el proceso de producción, lo que es el trabajo en las imprentas. Y ese es el trabajo que hace colectivamente Oralibrura junto con otros colectivos para la difusión y distribución de los materiales, ¿no? Estoy hablando, hemos hecho algunos trabajos o coediciones con Gusanos de la Memoria y hemos hecho trabajo junto con la Casa de las Lenguas de México, que se encuentra en este caso en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, creando actividades para mostrar el trabajo de los diferentes autores que van creando en las diferentes lenguas que se hablan en México. Creo que yo empezaría dando así, generalmente, de manera general, lo que hace Oralibrura trabajando comunitariamente, ¿no? Con otros colectivos y que también dentro de Oralibrura, pues lo componen 3 colectivos. Gracias. Rosario, por favor. Nаш мгуктых дискуйку мезруада егшпок Luz Lepe, Mariana, Yuskuy Mezco, Cuyajwada, Asco, Chmugapte, Chamuswan Mayaga. Muchas gracias por esta invitación. Agradezco mucho a la doctora Luz Lepe, Lira, a Mariana por esta invitación, por todo el trabajo que están haciendo y que me hayan tomado en cuenta. Pues aquí estamos con mucho gusto y pues un abrazo. Bueno, en respecto a la pregunta, bueno, esta asociación de pluralidad indígena la conformamos en el 2016. Sin embargo, desde antes, cada uno de nosotros estábamos haciendo como pues este trabajo de cursos de lenguas. En un inicio estábamos con los cursos de lenguas y así había también hecho un libro de términos jurídicos en las lenguas, en varias lenguas indígenas, traducidos pues a las lenguas en la Organización de Traductores. Y posteriormente pues ya nos conformamos como Asociación Pluralidad Indígena en el 2016, que es cuando empezamos ya, bueno, continuamos ya en grupo con varias lenguas, mixteco, náhuatl, pues ya se fueron integrando otros como los de otros nahuas de otros estados y otras lenguas, ¿no? Como el celtal, tzotzil, y tenemos pues varios compañeros que hablan, que son su lengua materna. Bueno, hemos participado, desde antes también participábamos con recitales, con cuentos en espacios públicos, en el Zócalo, en la Feria de las Culturas Indígenas, hemos estado participando conjuntamente con el maestro Noé Alcántara, que es cantautor mije, pues él siempre como que nos ha apoyado mucho en estos eventos.
Y así pues se han ido como sumando algunas personas, algunos, pues depende de lo que hacen, ¿no? Como ahora también nos apoya el grupo musical Tlaminques. También hemos participado en las ferias de los libros, en algunos espacios, en Azcapotzalco, por ejemplo, pues empezando con algunos libros. Sin embargo, pues han sido como más libros de ELIAC y acompañándonos con otros libros que tienen otros autores que son independientes y que tengan, por ejemplo, una obra, un libro solamente, pues eso es lo que hemos estado tratando de difundir. Y bueno, las presentaciones de los libros, tanto aquí en la Ciudad de México, como hemos ido también, por ejemplo, a Veracruz, hemos ido en la región Mije a presentar estos libros. ¿Cómo han participado nuestros compañeros o cómo es que nos han apoyado o de qué manera contribuyen? Pues cada quien de acuerdo a la medida de sus posibilidades, ¿no? Con la difusión en las redes sociales, trabajando en su comunidad con los libros que ya están y bueno, también enviando sus textos, porque como decía Héctor Martínez, pues igual a mí me ha gustado mucho porque es un trabajo colectivo, además de ser pues que el diseño y todo lo que conlleva hacer un libro, la edición, la portada, y se involucran muchísimas personas, ¿no? Y además de eso, pues ha sido las antologías, como han sido antologías, pues siento que es un conjunto de trabajo de varias lenguas y estas personas o estos autores también están participando en su comunidad, cada uno trabajando en su lengua y ha sido un trabajo pues muy satisfactorio, pues siempre con el enfoque colectivo de este trabajo y justamente pues la asociación por eso fue que se creó para poder trabajar con los compañeros de diferentes lenguas, sin embargo pues también con otras personas que se quieran agregar. Gracias. Gracias, Rosario. Salvador, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles también esta invitación a nombre de Gusanos de la Memoria, que hoy me toca a mí aquí representar a la doctora Lepe Lira, a Mariana López Durán y a los compañeros de esta mesa, a Héctor y a la maestra Rosario Patricio. Bueno, ya como lo comentaba la doctora Luz María Lepe, pues Gusanos de la Memoria es un proyecto cultural y editorial de la región de la Montaña de Guerrero, que es un colectivo que trabaja principalmente con talleres de creación literaria, conversatorios sobre el pensamiento propio, sobre el registro fotográfico y audiovisual, perdón, sobre todo de niñas, niños y jóvenes. Eso es a lo que Gusanos de la Memoria está más interesado en que creemos que podemos ahí rescatar el tema de las lenguas originarias, a partir de la creación literaria de los niños y las niñas y jóvenes, pues principalmente primaria, secundaria y también telebachillerato. El colectivo Gusanos de la Memoria está integrado hasta el momento por 5 personas. Fernando Ortiz, que da talleres en la montaña de Guerrero, Uber Matigua, que también está en la montaña de Guerrero, Martilton Almeyor. Ellos 3 son hablantes de la lengua, de cada una de las lenguas, Mepa, Uber, Martín Náhuatl y Fernanda es Ñusabi. Y otros 2 integrantes, Ania de León, que es correctora de estilo, y yo, que soy diseñador editorial y gráfico. Y es así como está conformado Gusanos de la Memoria, pero también al mismo tiempo buscamos ser puente para dar a conocer el trabajo dentro y fuera de las comunidades. En el año 2020 se lanzó el primer premio de creación literaria en lenguas originarias de Gusanos de la Memoria,
que justamente va dirigido a jóvenes bilingües de todo México. Y al momento de recibir todos estos trabajos, nosotros los editamos y creamos una antología que pueden visitar en gusanosdelamemoria.org. Y digamos que es así como nos involucramos todos. Ania en la parte de la corrección de estilo de los textos, principalmente de español. Yo en el diseño y Uber, Martín y Fernanda en toda la cuestión de la gestión para poder realizar este premio. Y esa grande... Pues cómo funciona el colectivo, tenemos reuniones esporádicas, nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a realizar, cada uno tiene como una tarea definida. Por ejemplo, en mi caso, cuando se generan estas publicaciones, pues yo estoy a cargo de el diseño, de la edición, junto con Ania, de las correcciones, estar viendo las ilustraciones, toda la parte editorial, ¿no? Por ejemplo, para la antología sumamos a una persona más, que es Gisela Shoshpa, como ilustradora, ¿no? Entonces ella se encargó de ilustrar todos los textos me parece que fueron 7 textos, los que entre poesía y cuento, para poder realizar la antología. De repente también en Gusano se suman otros esfuerzos, tanto ilustradores, diseñadores, para poder crear pues, contenidos literarios. Y creo que es como a grandes rasgos lo que les puedo contar de esta primera pregunta. Muchas gracias por lo que han compartido. Creo que por ahí alguien preguntaba, pues, si realmente cualquiera puede editar y qué implica realmente esto, y creo que han dado pues bastante información para darnos cuenta de qué es lo que hay detrás, cuánta gente hay y qué implica hacer lo que hacen, ¿no? Todas sus actividades. Y pues algo que pues han mencionado es un trabajo muy vinculado a la literatura. Ahorita Rosario mencionaba las antologías y pues para quien no sepa, han hecho 2 antologías de cuentos y poemas. También Hora Librura han editado un poemario de Celerina Sánchez, otro de Uber Matigua. Y pues aquí hay pues este punto en común que trabajan con varias lenguas y varias comunidades al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues a su parecer, ¿qué papel consideran que ha tenido por promover y publicar la escritura creativa en esta diversidad de lenguas y qué dificultades ha implicado para ustedes? Si quiere, ahora Rosario, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues desde nuestra perspectiva, desde nuestra mirada y del entorno donde nosotros nos hemos desarrollado y hemos estado desarrollando este trabajo en conjunto, pues pensamos y vemos pues que estamos esparciendo una semilla o unas semillas de sensibilización, pues de difusión, de dar a conocer las diferentes culturas, esa riqueza cultural que existe en nuestro país. Y bueno, también cómo se difunde en las redes sociales, pues nos hemos dado cuenta que cuando participan o cuando entran ya sea a vernos en los videos, en Facebook o así a distancia, o que hayan participado en nuestras presentaciones de los libros o en las actividades culturales como recitales que hemos tenido, pues han participado y nos dicen que algunas personas pues no lo conocían, ¿no? Por ejemplo, recientemente un chico que asistió como a 2 presentaciones de los libros, pues él decía, es que yo estoy como perdido, ¿no? No sé mi identidad. Creo que ustedes los indígenas están haciendo bastante y yo soy del estado de Hidalgo, me dice. Y posteriormente me vuelve a llamar y me dice, fíjate que estoy pensando y estoy viendo, estoy investigando que mis abuelos, dice, eran
hablantes de náhuatl. Y entonces ya después me dice, creo que ya estoy encontrando mi identidad, ¿no? Entonces, esa concientización que pues se hace, ¿no? O sea, hay una semillita, algo que les motiva para poder retomar pues la cultura, ¿no? Y lo que queremos nosotros, pues es con estas publicaciones y la distribución gratuita de los libros que se regalaron, 1000 ejemplares de la colección Tesoro del Jaguar y también de las ofrendas del sol, pues ha sido como pues para dar a conocer, ¿no? Ya posteriormente ya los vamos a reimprimir y pues ya, como ya se acabaron los gratuitos, pues para poder tener una cuota de recuperación. Sí se han distribuido porque algunas personas también pidieron, se mandó en los diferentes estados, como fue en Puebla, en Campeche, en Chiapas, en Veracruz. Nos estuvieron pidiendo estos ejemplares y pues se les envió. Creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo, pues lo más que se pueda difundir y a través de todo el colectivo, todos los compañeros trabajando en conjunto. Y bueno, también mencionar que ahí gestionamos un recurso con las instituciones que fue con el PACMIC y con bueno, de la Secretaría de Cultura y también con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Qué dificultades ha implicado para nosotros? Pues sí, hay bastantes dificultades para poder hacer publicación, porque como les mencionaba en este caso, hemos caminado junto con 2 instituciones para estas publicaciones, ¿no? Aparte con el Fondo Nacional de Mujeres Indígenas, que nos han apoyado, ¿no? Hemos tenido dificultades, sobre todo con el trámite, con los requisitos que piden las instituciones. Sí es bastante desgastante, por ejemplo, en la de PACMIC, fue como muy, así como que no sabemos si vas a hacer todo lo que dijiste, ¿no? Y entonces las llamadas eran como, ¿qué hiciste hoy, no? ¿Cuánto avanzaste hoy? Y así todos los días teníamos que estar dando ese informe y a veces para la distribución de los libros también, como lo comentaba con Mariana, estos libros nos decían, no importa dónde los distribuyas, tú entregas los 1000 libros y los puedes dejar en un solo lugar o en 2 lugares, en 3 lugares para que no te desgastes. Pero ese no era nuestro objetivo, ¿no? O sea, no es solamente de, ahí están, ¿no? No importa que se ocupen o no, sino que el objetivo precisamente pues es la difusión, ¿no? Y ahí tuvimos dificultades porque ya nos decían, ya tienen que entregar estos requisitos, llénenlos y ustedes digan en dónde los están distribuyendo y ya. Sin embargo, pues buscamos, hicimos todo lo posible porque llegara a manos de personas que realmente los fueran a utilizar. Por ejemplo, encontramos escuelas que los libros pues los están utilizando con sus alumnos, donde realmente va a servir como pues la difusión, ese fortalecimiento y esa conciencia para el respeto de las lenguas indígenas. Fue bastante desgastante porque, como les digo, pues siempre, ¿no? Esos requisitos. Y además, como pedían una carta aval de alguna institución, pues nos avaló la alcaldía, que también hicimos esos trámites. Pero como ya habían cambiado en ese tiempo ya no estaba la persona que nos había firmado en un inicio y cuando terminamos ya era otra persona. Entonces querían la firma de esa misma persona y pues ya no estaba en funciones. Y eso pues también fue como parte de la traba que uno tiene, que por mucha voluntad que uno tenga, que nosotros tengamos como colectivo, pues no
hay ese recurso como para los pasajes, para alimentos, porque cuando distribuíamos a veces nos llevaba 2, 3 días a la semana. Y pues hay que buscar de qué manera vamos a trabajar y poder tener ese recurso para seguir y continuar con el trabajo, ¿no? Pienso que hay demasiados requisitos con las instituciones y que están como casi prácticamente como para no acceder porque son muchas trabas que ponen. Sin embargo, también quiero mencionar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el que de la Ciudad de México, el representante, nos apoyó muchísimo porque para el segundo libro, Las ofrendas al sol, para la publicación, ya estaba todo hecho, ya estaba el libro terminado, sin embargo querían pues que firmara la alcaldía para avalar que ya el trabajo ya está terminado. Ahí se tuvo mucha dificultad porque la persona que estaba a cargo no quiso firmar. Y eran muchas trabas. La persona pues que del área ya lo había firmado, pero su jefa dijo, esa firma no la des. E incluso los compañeros ya habían salido del lugar con la firma cuando los vuelven a alcanzar y les dicen regrésense porque esto no se los vamos a poder firmar. Y muchísimos requisitos. Nos tienen que mandar una carta, tiene que estar firmado por el INPI y bueno, fueron pues esa tajante así, ¿no? De que no puedo darte la firma. Pero el acompañamiento en este caso del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el personal nos apoyó mucho y hasta tuvieron que tener reuniones y estar hablando aparte, bueno, es en esas reuniones, estar gestionando de manera que pues se sensibilizara a esta persona para podernos apoyar con la firma. Aunque le dábamos pues ya estaba todo hecho. No debíamos nada y sin embargo no quería dar la firma. Y sí, el personal nos apoyó bastante y así fue como se logró a que ya se terminara de todo lo que pedían en este caso de la última de la publicación pues más reciente, no es la última, esperemos tener más. Gracias, Rosario. Salvador. Sí, pues bueno, escuchando a la maestra Rosario, nosotros no hemos tenido como ese tipo de cuestiones de gestiones con instituciones. Todo el trabajo ha sido autogestivo y colaborativo con Oralibrura, con el mismo Héctor, ¿no? Que es con el que hemos trabajado algunas cosas. Con Ícaro Ediciones también, de repente también hay editoriales que, por ejemplo, ya en la salida de nuestros materiales, pues hemos buscado ahí alianzas y pues nos hemos encargado pues, de absorber el gasto, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Uber, el primer libro de Gusanos de la Memoria, pues Ícaro y la misma editorial Gusanos fueron los que pagaron la impresión del libro, ¿no? Es decir, no buscamos a ninguna institución, porque también un punto que queremos es que la gran parte del tiraje de las publicaciones se vayan a las comunidades, es decir, que no se queden ni en bodegas, ni se tengan que entregar 1000 ejemplares y bueno, ahí a ver qué sucede con ellos, ¿no? Sino que más bien estos libros son pues le sirven principalmente a Ubre Martín y a los talleristas para incentivar el trabajo creativo en la misma comunidad, ¿no? Con los mismos hablantes y no hablantes, con los jóvenes, para que sigan escribiendo en su lengua y también en español. Quizás uno de los problemas es, por ejemplo, en la antología que si bien podría decirse que es bilingüe, pues realmente no, porque hay diversas lenguas y más el español, ¿no? Entonces se vuelve una antología multilingüe, ¿no? Y en ese sentido, la corrección, por ejemplo, de estilo en las lenguas
se vuelve ahí algo que hay que poner pues, el punto, ¿no? Si bien Ania hace la corrección de estilo en español, pues no sabemos si los textos que nos llegan en cada una de las lenguas estén bien escritos, ¿no? Por ejemplo. Pero pues también es decir que es bien escrito, ¿no? Es un trabajo que yo creo que la escritura en lenguas está cada vez más, hay más escritura y yo creo que eso va a hacer que, digamos, si hay una industria editorial, vaya poniendo atención en ese tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que ahorita es momento de no dejar de escribir en lenguas indígenas, de no dejarlas de hablar, y un poco es esto de Gusanos de la Memoria, ¿no? De incentivar a los jóvenes, a las niñas y a los niños a que no dejen de escribir ni hablar su lengua. Quizás otro de los problemas pues es el tema económico, ¿no? Es decir, si queremos publicar algo necesitamos dinero, no tenemos toda la maquinaria de una industria editorial que puede publicar, ¿no? De manera constante, ¿no? Pero eso no significa que no se puedan hacer las cosas, es decir, existen la cuestión digital que es como hemos salido, por ejemplo, con la antología, ¿no? La antología es totalmente digital y ahorita se trabaja para hacer la segunda antología y pues pensamos que también va a ser digital. Si en algún momento gestionamos o buscamos quién nos pueda apoyar con la parte económica para hacer la impresión de ellas, pues qué bien, pero no es un freno como para que no se pueda seguir editando y haciendo materiales en lenguas originarias, ¿no? Y sobre todo el trabajo con los jóvenes. Entonces, creo que por la parte de publicar, pues esos serían como los frenos o lo que nos hemos encontrado, ¿no? Pero pues, pues seguimos trabajando, ¿no? Y creo que eso es lo que les puedo compartir. Muchas gracias, Salvador. Héctor, el audio está apagado. Sí. Sí, pues bueno, ya tanto la maestra Rosario como Salvador han hablado de algunos de los problemas que suceden. En estos 15 años que llevo en el medio publicando materiales en lenguas que se hablan en México, sí, pues siguen las constantes, ¿no? Sí, creo que ha mejorado, ha habido apoyos institucionales, en el caso del FONCA con coinversiones, que Oralibrura en plena pandemia sacamos y aparece Oralibrura y nos arriesgamos a seguir por esa línea de publicación en lenguas que se hablan en México, y encontramos ese apoyo, creo que ha ido mejorando. Yo recuerdo que cuando empezábamos en el anterior proyecto, Plural Ediciones, éramos de los primeros que estábamos ofreciendo estos materiales, paralelo a un programa de la SEP, que es su programa de bibliotecas escolares, que tuvo su boom y que después fue cayendo, 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 y hoy parece ser que empieza otra vez a resurgir ese programa, que es un programa bastante interesante y que habría que seguirle la pista, y ha sido un modelo que ha servido para otros países, este programa de bibliotecas escolares, en donde no solamente son materiales monolingües, sino se dio una oportunidad de buscar materiales en lenguas que se hablan en México. Entonces, se ha ido mejorando en ese sentido. El otro gran problema sí es toda esa tramitología cuando uno busca el apoyo, ¿sí? Porque yo siempre he considerado, yo llevo más de 30 años en el medio editorial y yo siempre he dicho que los libros son como los seres humanos. Si nace mal desde el principio, es un libro que va a salir y se va a presentar ante la sociedad mal, ¿no? Y entonces tiene sus ritmos, porque tiene consideraciones de pronto hacer un libro. La industria editorial tiene sus pormenores para hacer libros, ¿no?
De pronto puede tener uno el calendario y suceden cualquier adversidad para retrasar la salida de estos materiales. Y lo otro, y creo que lo más importante, es la distribución de estos materiales. Cómo hacer llegar estos materiales a quienes les tienen que llegar. ¿Sí? Voy a hablar desde mi experiencia, que cuando iniciamos la publicación de los materiales en las diferentes lenguas, pues en un principio se pensó en la distribución en la Ciudad de México. Hay que recordar que en la Ciudad de México es una de las zonas donde se concentra el mayor número de hablantes de las diferentes lenguas. Y después, en el momento en que quisimos llegar a las comunidades, nos encontramos con ese gran problema. Primero, porque las grandes librerías, y aún lo puedo decir, porque he entrado y revisado, tienen todavía cierto temor en cuanto a la distribución de los materiales, de los diferentes materiales que ahora se publican, porque afortunadamente han surgido nuevas editoriales, nuevos proyectos con el interés de difundir las diferentes lenguas que se hablan en México. Y las grandes cadenas de librería no han tenido ese interés que han tenido con otros escritores mexicanos, porque no hay que olvidar que los escritores que escriben en las diferentes lenguas son escritores mexicanos que escriben en las diferentes lenguas que se hablan en México. Y no han tenido ese mismo apoyo, esa misma difusión. Bueno, ¿y cómo llegar a las comunidades? También ese es otro gran problema. Y el segundo es, en esas comunidades pueden acceder a esos materiales. Muchas veces en las comunidades pues no tienen el capital suficiente como para comprar los libros, ¿no? Y hemos entrado después de platicar con algunos autores y principalmente con Uber Matigua, con Gusanos de la Memoria, que una de las maneras para poder que estos materiales lleguen es que se liberan los PDFs de los materiales. Y creo que por ahí podría ser el inicio de que estos materiales lleguen a donde tienen que llegar, ¿no? A las diferentes comunidades de las diferentes, donde se hablan las diferentes lenguas. De pronto se dice que si uno libera los PDFs, se está regalando el material. Creo que no hay competencia porque lo hemos visto, ¿no? Se han subido, se han liberado algunos libros y la gente sigue comprando, sigue adquiriendo libro físico, ¿sí? Creo que no hay competencia, no hay una riña entre esos dos elementos. Y bueno, y por otro lado también, mi experiencia cuando empecé en la publicación y la edición de los diferentes libros con las diferentes lenguas, fue iniciar actividades, festivales que hasta el momento lo hemos hecho, ¿no? Y ese fue el principio para que también, y no lo digo por presunción, sino fue un acercamiento con algunas librerías, con algunas instituciones para hacer difusión de estos materiales y que a la fecha, bueno, han surgido otras actividades que han hecho que se difunda más las diferentes lenguas que se hablan en México a los diferentes escritores, y esto también ha provocado nuevas generaciones de escritores, ¿sí? Ahora vemos una cantidad que a mí me sorprende y me da alegría, que una cantidad bastante, que ha ido aumentando, nuevos escritores, ¿no? Que no solamente escriben poesía, sino narrativa, ensayo, crónica, ¿no? Y eso está interesante y eso está bien. Pero insisto, hay que seguir con el tema porque son escritores mexicanos que tendrían que estar también dentro de esa gran eh, ¿cómo les diré? Pues esa gran casa de los escritores, ¿no? Mexicanos. Y lo otro, ya lo decía Salvador, el otro gran tema es la traducción. La mayoría de los escritores, yo diría que
casi todos, son sus propios traductores. No tenemos todavía, hace falta también un trabajo que lo hemos conversado con diferentes escritores y en conversaciones, que hace falta crear traductores, que haya especialistas de algunos escritores que escriben en las diferentes lenguas y que haya especialistas también en los escritores, ¿no? Hay que crearlos y que no son, crearlos como sucede con los escritores de lenguas extranjeras, ¿no? Donde hay un especialista, hay un traductor, hay un especialista del escritor. Entonces, ese es otro trabajo pendiente que hay que hacer, que pues yo creo que también ahí tendría que ser una colectividad en donde tenían que estar presentes los autores, los escritores, los editores y las universidades, ¿no? Igual las universidades han abierto, no todas, pero se han abierto algunas universidades, por ejemplo, la Autónoma de Querétaro, en donde están presentes las lenguas que se hablan en México, ¿no? Entonces, yo creo que aunque ha ido mejorando de hace 15 años para acá, 20 años para acá, ya no son las instituciones o una sola institución la que publica, ¿no? Ahora ya hay editoriales independientes o sigue la Secretaría de Cultura publicando, ¿sí? Pero también creo que es necesario hacer esa colectividad con con todos los que nos dedicamos a hacer estos materiales, ¿no? Autores, editores, universidades e instituciones. Y que no se hagan trabajos, porque a veces siento que se hacen como trabajos independientes, ¿no? Cada uno, competimos entre todos, ¿no? Instituciones y editoriales. Por ejemplo, ahora que es el decenio de las lenguas maternas, en donde todas las instituciones están haciendo o quieren hacer actividades, cuando se podría hacer un gran evento en donde todos participemos, ¿no? Algo que tenía, por ejemplo, en la Ciudad de México, lo de el Festival de los Pueblos y Barrios Originarios, era eso, en donde se reunía editoriales independientes, instituciones, escritores, colectivos, para hacer estas actividades. Y bueno, se ha ido avanzando, hay que seguir mejorando esto y que se abra más, digamos, el mercado, se abra más la distribución y que los materiales lleguen a donde tienen que llegar. Gracias, y pues en parte es pues compartir pues todos estos procesos y lo que no se le ocurre a uno se le ocurrió al otro y son distintas estrategias que pues cada uno ha tenido que hacer y las ha ensayado y las ha probado y sabe desde la experiencia qué implica. Y pues nos han compartido también como que pues hacer un taller, que sale un poema, un cuento, pues no solamente es eso, sino va acompañado de todo un proceso y de una diversidad de personas. Y pues es como una parte que luego es difícil ver como lector, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra parte que también ha sido difícil, sobre todo para historiadores del libro, es pues ver eh, cómo son recibidos, ¿no? Esto que han recalcado los tres, ¿no? De que un libro llegue a quien tiene que llegar y que no se quede ahí arrumbado en una librería o quién sabe dónde, y que pues realmente llegue, ¿no? Pero ¿cómo damos cuenta de esto? ¿Cómo nos acercamos a estas personas? Pues ustedes a la hora de que hacen los talleres, las presentaciones, pues se han acercado a la gente, entonces también pues desde esta experiencia a la hora de realizar pues toda esta diversidad de actividades que que han podido observar como respuesta o como efecto en las personas con las que han entrado en contacto. Entonces, si ahora Salvador podría compartirnos. Sí, claro. Lo más tangible que puedo yo mencionar es el tema del premio, ¿no? De la convocatoria de Gusanos de la Memoria.
Es decir, ahí es donde podemos observar la respuesta de quien va dirigida a la convocatoria, que como lo vuelvo a mencionar, son jóvenes, y entonces muy entusiastas, ellos envían sus textos para esta convocatoria, que principalmente es cuento y poesía bilingües, ¿no? Y otro de los temas es que la gente se acerca a colaborar o que quiere colaborar con nosotros, ya que, como lo había mencionado, pues es un proyecto autogestivo, principalmente, pues en la página de Gusanos de la Memoria tenemos ahí una pestañita que dice trueque. Entonces ahí la gente puede colaborar o ha mandado correos para colaborar, ya sea con material, o que quiere apoyarnos en la revisión de los textos o en hacer alguna ilustración, ¿no? Entonces, creo que la respuesta ha sido así, ¿no? La gente se ha acercado a Gusanos de la Memoria porque le interesa el proyecto, porque encuentra ahí algo que les llama la atención y pues justo quiere colaborar con el proyecto. Y nosotros estamos en toda la disposición de colaborar con la gente, ¿no? Sobre todo que nos apoye, ¿no? Con la cuestión pues, de la realización de las antologías, de la difusión de las convocatorias, ¿no? Sobre todo en redes sociales. Y pues de esa manera es como nosotros recibimos la respuesta de todos estos jóvenes que mandan sus escritos para que después un jurado haga una revisión y seleccione cuáles son los textos que se van los textos ganadores, porque al final todo se publica. Entonces, pues creo que es ahí donde nosotros vemos la respuesta más inmediata. Gracias, Héctor Martínez. Sí, bueno, la experiencia de cómo ha recibido la gente las actividades que hemos realizado ha sido de pronto catártica, ¿no? Eh, Mucha gente, muchos migrantes, de pronto cuando llegan a las diferentes ciudades a donde se establecen, pierden su identidad, se olvidan de sus orígenes. Y cuando uno llega con estas actividades, por ejemplo, recitales, presentaciones, se vuelve como catártico para esa gente. Y ha sido bastante interesante, ¿no? Porque mucha gente como que de pronto les detona y les nace la necesidad de recuperar su lengua, de recuperar su lengua. Y eso ha sido muy interesante y diría, y bonito también, ¿no? Porque es como ser parte de algo o que es trabajo que estamos haciendo, ese acompañamiento, ese trabajo colectivo que hacemos con los autores, pues tiene un resultado, ¿no? Y, y en esa medida también han ido creciendo las actividades que se hacen, las diferentes actividades que realizan otros colectivos, las propias instituciones, las universidades, o por ejemplo las convocatorias, premios, por ejemplo el que hace Gusanos de la Memoria, que por cierto ahorita tienen abierto su tercer convocatoria, es bien, por ejemplo, a mí me da gusto que jóvenes, niños y jóvenes estén participando, quieran participar y crear, como que empieza a haber una sensación de mantener su lengua, de que pueden crear y este, que pueden viajar con sus propias lenguas, ¿no? Creando actividades, creando fantasías, creando realidades, creando crónicas, narrativas, ¿no? Entonces, creo que se ha ido aumentando, ¿no? Y escuchar, digo, por ejemplo, a mí
que soy muy musical, auditivamente, escuchar las diferentes tonalidades, las diferentes musicalidades de las lenguas, eh, me provoca, ¿no? Y eso también lo veo con la gente que asiste a esas actividades, cómo les cambia el semblante y cómo cambian de ritmos escuchando estas actividades. Creo que la gente responde, la gente está respondiendo ante estos trabajos de los diferentes colectivos, de las diferentes editoriales, de las diferentes instituciones que nos dedicamos a difundir, a dar a conocer las diferentes lenguas que se hablan en México, a los diferentes escritores mexicanos que escriben en alguna de las lenguas que se hablan en México. Y bueno, eso puedo decir. Muchas gracias, Héctor. No sé si volvió a entrar Mariana, creo que no. Parece que No sé si nos escucha. No, parece que no. Pues es muy interesante lo que nos están compartiendo y vemos que algunos de los compañeros que están conectados, justamente una de las cosas que nos preguntaban es cómo estos esfuerzos editoriales tenían que ver con lo que ya señalaron de las traducciones y las ediciones, ¿no? Y en el registro hay alguien que preguntó si había como por zonas, si ustedes tienen identificados algunas editoriales, por ejemplo, dicen aquí en Baja California Sur, o si hay un listado de editoriales independientes o de otros proyectos, que aquí estamos presentando, digamos, 3 de los más importantes, nos parece a nosotros, que como ustedes ya escucharon, pues tienen una trayectoria, pero además tienen como esta experiencia de lo que significa editar, pero nos dicen si hay unas otras editoriales que conozcan en otros lugares y cómo puede participar las personas, ¿no? Es un poco, también lo comentaba Salvador, pero si alguno de ustedes quiere comentar algo sobre este punto. sí, sí hay otras, afortunadamente hay otras editoriales. No sé si haya un registro por zonas, por estados. Debe haberlo. Eso lo debe tener la Cámara Nacional de la Industria Editorial, que es el organismo que aglutina a la gran mayoría de las editoriales, no hacia las independientes, pero tienen el registro, deberían de tener el registro. Sí tengo idea de que hay muy pocas editoriales o de pronto no existen editoriales en los estados de la zona norte, porque también ha sido complicado, por ejemplo, sí los hay, pero ha sido complicado hacer el registro de los escritores que hablan y escriben en alguna de las lenguas que se hablan en esa zona. Son muy pocos. Más su tradición va por la oralidad, son más orales que escrito lo que ellos eh, nos cuentan, ¿no? Y, por ejemplo, en la Ciudad de México está una editorial Resistencia, que se dedica a la publicación de libros infantiles trilingües en la lengua que se habla en México, en español y en inglés, ¿sí? Hay otras editoriales medianas que también, por ejemplo, el Naranjo, que tiene algunos títulos bilingües. Y bueno, pero también hay editoriales que están, ya las grandes editoriales que están haciendo traducciones de clásicos o de textos ya existentes a las diferentes lenguas, que algunos podrían estar de acuerdo, otros no estamos de acuerdo, porque hay mucho material en las diferentes lenguas, en las diferentes comunidades que podríamos y que se podrían publicar, ¿no? Hay muchas historias que se podrían publicar,
Pero bueno, sí, yo creo que para tener ese dato habría que acercarse a la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Gracias. Mariana retoma, se quedó sin internet me parece, y retoma la moderación y me decía, pero nos faltó la maestra Rosario que contestara la otra pregunta y es verdad. Maestra, si quiere comentar. Sí, gracias. Bueno, justamente por lo que les comentaba, que por todo este problema que tuvimos de que no nos dejaban como distribuir en diferentes lugares, que querían que fuera todo como nada más entregar y ya, pues nosotros estuvimos luchando esta parte y bueno, este esfuerzo tuvo su fruto. Ahora sí que fue algo muy, muy satisfactorio. Em, se, se entregaron los libros en muchos centros culturales, en Tlalpan, en Milpalta, hasta Milpalta fuimos a dar, en Xochimilco, se entregaron libros en las diferentes instituciones donde fueron muy bien recibidas. Y pues eso, ahora sí que esa respuesta que hubo, gracias a eso, pues fuimos también invitados a participar en la Feria Internacional del Libro en Xochimilco, y pues ahí estuvimos junto con aquí el maestro Héctor Martínez, que también estuvimos ahí apoyándonos. Y creo que ha sido un trabajo, este trabajo ha sido muy, muy bonito porque ha sido colectivo. Se han sumado muchas personas. Una de esas personas quiero mencionar que realmente nos ha apoyado desde que nos conocimos, pues ha sido Mariana, que ha estado con nosotros apoyándonos aún así a distancia. Ahí está, muy animada con este grupo, pues que se ha sumado ahora sí que su esfuerzo. Además, se han sumado a escribir, o se han animado a escribir algunas personas más que son hablantes de lenguas indígenas, y hemos recibido algunos textos por ahí en la lengua chinanteca. Y además ya tenemos ahí otro libro que nos mandaron de náhuatl, y pues sí está en proceso. Y claro, el recurso es el problema, ¿no? Porque nosotros no tenemos como para esta publicación así, pero pues estaremos viendo de qué manera y buscándolo. Y ha sido como tejer estas redes de concientización, de apoyo. Se han sumado varias personas que ahora cuando nos presentamos, pues ya nos dicen en qué te puedo apoyar en la logística, ¿no? Cuando estamos en la presentación, pues yo pongo, si quieres yo voy poniendo el café, o yo voy poniendo los libros, o yo pongo aquí, no sé, las sillas, o ven que ahí estamos empezando a poner las sillas, pues también se suman. Ha sido como que se han animado bastantes, sobre todo los jóvenes, pues sí es interesante que se suman al esfuerzo. Y aunque dicen, yo no hablo ninguna lengua indígena, pero en lo que los pueda apoyar, ¿no? Entonces, pienso que sí han sido bien recibidos en la comunidad también cuando se entregaron los libros, que fue la presentación en la región Mije. En la comunidad fue muy bien recibido, porque además dijeron, la forma también de escribir, ¿no? Pues a veces uno piensa que no se puede escribir en las lenguas indígenas, ¿no? Sin embargo, sí se han animado porque ven que ahí está algo ya escrito, que se les está entregando un material, y que están viendo
que esa parte pues sí se puede hacer, ¿no? O lo estamos haciendo. Y claro que va a haber críticas que si no se escribe así o que se debería de escribir de otra manera. Y bueno, eso siempre va a haber, ¿no? Pero falta todavía mucho para que esté como muy regularizado o esté estandarizado ya la escritura. Ahorita el proceso que estamos haciendo nosotros, pues es esta parte de convertir la oralidad en literatura, en escrito, ¿no? En texto y que haya un registro. Es lo que puedo mencionar, que pues así han sido recibidas y se han tejido como más redes, precisamente porque llegaron a los lugares estos libros que queríamos que llegaran en manos de las personas que realmente lo utilizaran. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Disculpen, me quedé sin internet un breve momento. Hay mucho aire en donde estoy y había estado muy bien, pero ahorita pasó. Entonces, pues ya esa concluye las preguntas aquí en el conversatorio y hay tiempo para responder algunas más que nos llegaron del público. Entonces, si alguno de ustedes pudiera compartirnos, por ejemplo, una que dice cómo podemos colaborar los profesores que no somos hablantes de lenguas originarias en la creación de estos materiales colectivos. No sé si alguno quiera compartirnos. Bueno, bueno, siempre, bueno, creo que me voy a remitir un poco a lo que hemos conversado. Las dificultades para publicar siempre van a ser, siempre van a existir, más cuando somos colectivos o editoriales independientes. Publicar materiales en las diferentes lenguas que se hablan en México tiene esa dificultad precisamente por la traducción, por la revisión de la traducción y también del español, ¿no? Porque como son sus propios traductores, de pronto eh, tenemos que verificar esas traducciones. Y siempre los apoyos creo que son bienvenidos, ¿no? Más ahora que estas tres colectivos que ahora estamos, precisamente estamos buscando esa colectividad y ese trabajo y sumar las diferentes maneras de trabajar y de apoyarnos, ¿no? Eh, eso, en mi caso, me ha enseñado este trabajo con los escritores y está cercano a algunas de las comunidades. ¿Sí? Eh, de pronto también, por ejemplo, así específico, de pronto necesitamos grabar las voces, porque creo que también es muy importante tener un registro de los diferentes sonidos, de las diferentes lenguas que se hablan en México y tenerlas, ¿no? Porque todas las lenguas que se hablan en México en particular y a nivel mundial en general, pues están siempre en peligro de desaparecer y de pronto pues va a llegar un momento en que no tenemos registro. Entonces, es un trabajo pendiente que tenemos en el caso de Oral Librura, de hacer esos registros, ¿sí? Y que bueno, de pronto necesitamos tener un espacio para grabar, tener el tiempo para hacerlo, ¿no? A veces los costos para hacer grabaciones de pronto se vuelven elevados por los tiempos, ¿no? Pero bueno, eh, los, los acompañamientos colectivos siempre serán bienvenidos y siempre hay manera de cómo trabajar, cómo apoyarnos. Como decía bien la maestra Rosario, de pronto, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, que de pronto hay ferias y pues tratamos de ir en conjunto o hacer el trabajo
cuando uno no puede ir, pues la otra persona va, o apoyando, por ejemplo, en Gusanos de la Memoria con ya sea diseño o cualquier otro elemento que sea que necesitemos, ¿no? O que necesiten, ¿no? Entonces, los apoyos siempre serán bienvenidos. Y yo digo, no importa cuáles sean, ¿no? Siempre hay manera de que el que ofrece el apoyo pueda entrar y pueda ser parte de esta gran colectividad. Gracias. También voy a leer unos comentarios que llegaron. Buenísimo lo que apunta Héctor sobre la posibilidad de que los libros en distintas lenguas de México estén en las bibliotecas escolares y de aula. También pienso en la necesidad de formar mediadores para acercar esos libros a los posibles lectores en el espacio escolar. Y otra pregunta que también nos hicieron. ¿Sí? ¿Puedo Sí, comentar? adelante. Sí, claro, adelante. Gracias. Bueno, yo también me sumo a lo que dice Héctor, es muy cierto. Y también pueden apoyar mucho, porque muchas veces también puede ser que uno llegue y haya libro en la biblioteca, ¿no? Pero si esos libros los profesores no le dan uso, pienso que es muy, muy importante el papel que ellos juegan en este caso del material que tienen, ¿no? Sí, bueno, en el caso de pluralidad indígena, si necesitan unos 2 libros o 3 libros, pues con gusto se los podemos obsequiar porque sabemos que en los niños es como pues nuestro futuro, ¿no? Y que ellos estén concientizados, que ellos desde pequeños sepan y valoren estas lenguas indígenas. De esta manera se va a acabar en un futuro la discriminación hacia los integrantes de los pueblos indígenas, los hablantes, los que son indígenas, pues van a ver esta concientización, ¿no? Como una vez una compañera, Cintia, nos comentaba de que su hijo pues está en constante relación con este tema de los indígenas, de los afros, y que no haya discriminación. Y en un momento que ella a propósito lo hizo y dijo, pinches indios, ¿no? Perdón por la palabra, pero que así fue como ella se expresó precisamente porque quería saber a ver qué opinaba su hijo. Y que en ese momento el niño, en ese entonces tenía 7 años, y dijo, mamá, no tienes por qué hablar así de ellos porque son seres humanos igual que nosotros. Y entonces creo que por eso digo yo que sí es muy importante porque es un ejemplo de que si los niños van creciendo con esa idea de que son diferentes culturas, sin embargo tienen el mismo valor que cualquier otra cultura, ¿no? Que ni una cultura está sobre de otra. Y los profesores que trabajen con los libros, con los materiales que encuentran, incluso si nos llegan a invitar a dar una charla o algo así, pues va a ser un papel muy importante estos profesores. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, por compartirlo. Y pues sí, ahorita llegó en el chat otra pregunta que pues es como un tema recurrente también, ¿no? Para quienes crean estos materiales y sobre los lectores a los que han llegado. Igual Salvador Jaramillo ha mencionado sobre la importancia de que sea el trabajo con niños. No sé si pudieran, creo que ya es la última pregunta que vamos a poder aquí abarcar. Sí, pues sí es un tema, ¿no? En la cuestión de a quién van dirigidos principalmente todos estos textos, y lo vuelvo a reiterar, o sea, tendría que ser para todos, es decir, para tanto hablantes y no hablantes, ¿no?
no hablantes para el tema de sensibilizar, ¿no? De que existen otros mundos, otras creaciones, otras maneras de ver, ¿no? Formas de ver. Por ejemplo, en el primer libro de Gusanos de la Memoria de Uber, es trilingüe, es decir, está en lengua originaria, MEPA, español e inglés, ¿no? Creo que el tema de los lectores tiene que ver un poco desde dónde se plantea la publicación, ¿no? La antología principalmente va dirigida a niños y jóvenes, ¿no? Porque es a quien apunta, pero digamos que un segundo o un tercer lector pueden ser todos los demás, ¿no? Eh, eh, Hay que tratar de concebir las publicaciones, sí, con un lector, pero también estar abierto a que pueda haber un segundo o un tercer lector. Y algo muy importante es el tema de sensibilizar a la gente de que hay otras formas de escribir. Sí. Voy a tomar la palabra. Pues también es creo que no creo, sino es así, en en la literatura del occidente, siempre hay como ciertos temas solamente para niños, o para adultos, o para hombres, o así, ¿no? Sin embargo, en el mundo indígena, pues siempre eh, por ejemplo, las narrativas, siempre son para todos, ¿no? Porque son para aprender, y tanto niños como jóvenes o señores o señoras ya grandes escuchan todos los cuentos, ¿no? Las narrativas, porque son para educar, ¿no? Como decía el maestro Martín en una presentación de sus libros. Eh, en el otro mundo de Occidente se ocupa regularmente los cuentos para dormir a los niños, ¿no? Porque ya se van a dormir. Y en el mundo indígena se ocupan los cuentos para despertar a los niños, ¿no? Es decir, que es para educarlos, porque en el cuento va inmerso la educación, la formación de cómo deben de llevar su vida y estar en equilibrio con su entorno, con la naturaleza y con el mundo. Cómo es que van a poder continuar su camino, se dice ahí, para que no se equivoque de camino, ¿no? Pues creo que la literatura de las lenguas indígenas es para todos, puede ser para niños, adultos y jóvenes también, porque no está limitado a cierta edad solamente. Gracias. Gracias, Rosario. Me parece que Héctor quería también decir algo más. Creo que ahora Héctor se quedó sin internet. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias, a no ser que Salvador o Rosario quieran agregar algo más, pero hasta ahí. No sé si quieren decir algo más los invitados. Ahora se están animando a hacer más comentarios y preguntas. Muchas gracias a los participantes. Nos están diciendo, por ejemplo, si hay relaciones con otros editores o con otros colectivos literarios, y si hay modo de que estos colectivos puedan apoyar a personas que quieren hacer sus primeras publicaciones en alguna lengua originaria. Creo que son muchas preguntas, y hay otras que pusieron en los formatos de registro que tienen que ver con estos mundos, ¿no? que decía Rosario, y que al final son diferentes, pero son el mismo, porque todos estamos aquí en este momento, ¿no? Y porque más bien lo que estamos compartiendo son las dificultades
para generar espacios de diálogo y espacios colectivos y formas en un mundo comercial donde, pues, como decía Héctor al principio, no es que sean las grandes editoriales o las grandes industrias las que están publicando porque están pensando sobre todo en ingresos, ¿no? En cuanto reditúa en dinero, o no son las instituciones específicamente que necesitan comprobar que el dinero que dieron se gastó como ellos dijeron que se iba a gastar y que por eso, como nos compartía Rosario, pues no les importa lo más fino, ¿no? Que es lo que nos importa a la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, hay muchas cuestiones abiertas, pero el primer punto me parece es conseguir esto, ¿no? O sea, conseguir estos espacios para poder decirlo tal cual, para conocernos y reconocernos en los espacios comunes y en las luchas comunes. Y bueno, pues para seguir en conversación y compartiendo. No sé si alguien quiere decir algo para cerrar. Sí, Salvador. Sí, pues justo lo que usted menciona, ¿no? Es decir, ser una editorial independiente autogestiva es ver ver de otra manera la manera de publicar. Es decir, no estamos buscando los grandes ingresos, no estamos buscando que los libros sean distribuidos de una manera que no sepamos quiénes son los lectores, sino que considero que estas lecturas lo que intentan es eso, socializar, hacer la lectura colectiva, y de esa manera fomentar y sensibilizar el tema de las lenguas originarias. Creo que eso es algo muy rico de esta otra manera de crear literaturas, de crear lectores, no solamente el tema comercial, sino la experiencia misma de la lectura. Muchas gracias. No sé si quieren decir algo más, sino recordarles a los participantes que es muy importante tener su registro, o sea, su formato en el registro. El que mandamos específicamente para esta sesión tiene el título de esta sesión, dice segundo conversatorio, y el título Acciones colectivas y literaturas. Y les recordamos eso en función, bueno, de lo que habíamos prometido, que es como un seguimiento, ¿no? Para las 3 sesiones. Entonces, se los recordamos, por favor, y les invitamos también a participar el siguiente mes con la última sesión. Y bueno, por nuestra parte, a menos que quieran agregar algo más, sería todo, ¿no? Sí, yo Sí, solamente agradecer mucho este espacio y pues que se ve este trabajo y esta concientización que ya se tiene para poder dar estos espacios a los que estamos trabajando de manera independiente. Y nada más que agradecer mucho ese trabajo que están haciendo todos y todo su equipo, pues también las desveladas y todo lo que implica pues armar todo esto. Gracias. Dios cuide. pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas y a todes. Y pues esperamos entonces seguir en comunicación y en diálogo. Muchas gracias.